Cano del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Jorge Arzate Flores, colega aquí del Centro de Geociencias, el doctor Eric Morales Cacique, investigador del Instituto de Geología, siempre de la UNAM, y el doctor Dario Solano Rojas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, ahorita vamos a tener una primera parte en donde cada uno de los participantes nos va a platicar de algún tópico más relacionado a su línea de investigación, para en una segunda parte hacer una ronda de preguntas y de discusión y finalmente recibir contribuciones por parte del auditorio para contestar preguntas, algunas de las cuales se han quedado por falta de tiempo en la primera parte del evento, de las charlas, y nuevas preguntas que puedan surgir durante la misma mesa de discusión. Entonces, adelante Dora para poder iniciar con esa actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Otra vez, bienvenidos y bienvenidos a nuestros especialistas que aceptaron colaborar con nosotros para hacer esta mesa de discusión. Todos ellos tienen muchísima experiencia y campos de trabajo muy específicos y son líderes en sus campos de trabajo en diferentes dependencias de la UNAM y del Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada. Y les explico rápidamente cómo va a funcionar esta mesa. Déjame ver esto. Un tantito. El objetivo de la mesa de discusión es establecer el status quo del peligro que representa el fenómeno de subsidencia del terreno y sus problemáticas asociadas, además de establecer las causas principales en distintos casos de estudio del país. Se pretende llevar la discusión a una propuesta sobre sistemas de monitoreo integrales, medidas de mitigación y o mejora de políticas públicas para su atención. Por eso invitamos a estos especialistas que tienen amplia experiencia en el campo y no solamente tienen esta parte técnica, sino también tienen esta parte económica social muy desarrollada a lo largo de muchos años de experiencia. La mesa se va a desarrollar de la siguiente manera, la vamos a dividir en 4 partes. En la primera parte, cada panelista va a exponer su trabajo durante 5 minutos. Después vamos a plantearles acá, yo tengo ya 2 preguntas generales para cada uno, para que respondan 2 minutos para cada panelista. Y en ese tiempo ustedes como público pueden mandar sus preguntas en el chat o en Face para que las podamos integrar en la tercera parte, que es la respuesta de expertos a preguntas del público, y al final dedicaremos unos 5 o 10 minutitos a hacer un sumario con las ideas principales. Entonces, ya con esto doy entrada. Yo me dieron la confianza de pasarme sus diapositivas para no estar perdiendo tiempo en compartir pantalla. Entonces, yo voy a ser su asistente, voy a estar pasando las diapositivas como me indiquen y podemos empezar ya con la primera presentación a cargo del doctor Enrique Cabral Cano, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Listo, Enrique. Tienes 5 minutos. Muy buenas, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Bien, buenas tardes ya a todos. Les quería platicar muy brevemente acerca de la caracterización regional de subsidencia en todo nuestro país. Este es un trabajo no nada más mío, es un trabajo de todo un grupo bastante bastante grande de investigadores, profesores y estudiantes. La siguiente. Como antecedentes previos, tenemos que tuvimos un trabajo de Chaussard en 2014, en el cual utilizamos escenas halos que cubrían del 2007 al 2011. Esta cobertura, sobre todo en el centro de México, cubrió alrededor de 200,000 kilómetros cuadrados, en los cuales detectamos 21 zonas que presentaban subsidencia del terreno. La siguiente. Este trabajo para el 2020-2021 lo extendimos a todo el país. Utilizamos imágenes de Sentinel a partir del 2018 a la fecha. Y la idea era desarrollar una clasificación
sistematizada y que pueda ser semiautomatizada y que esto sea la base para un análisis operacional de detección de este proceso que podamos hacer de manera rutinaria cada mes, cada año, a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Y lo que quiero es mostrarle algunos de los resultados preliminares de este estudio que comprende todo nuestro país. Con este estudio hemos podido detectar más de 160 zonas que tienen subsidencia del terreno y que están, si ustedes ven esta distribución, están espacialmente distribuidas sobre todo en 4 provincias fisiográficas, sobre todo en la faja volcánica, en la Mesa Central, en la provincia de Sierras y Cuencas y en la llanura sonorense. Todas estas, el común de estas zonas es que, y de estas detección de estas zonas es que está controlada por la presencia de sedimentos compresibles. 60 de ellos están localizadas en el norte y noroeste de México y el norte, como lo ven ahí en la gráfica, se distribuyen en el centro del país. La siguiente, por favor. Ahora, si clasificamos este tipo de áreas en agrícolas industriales o agrícolas industriales, tenemos que el mayor porcentaje en número de estas zonas son aquellas que se distribuyen en zonas agrícolas, las verdes, o urbano-agrícolas, uso mixto, que son las de color morado, mientras que las que son zonas urbanas son alrededor del 20%. Entonces, eso tenemos, este es nuestro espectro de uso de suelo en zonas urbanas, perdón, en zonas de subsidencia. La siguiente, perdón. ¿Qué podemos ver con respecto a nuestro análisis previo del 2014? Y lo que podemos ver es que obtenemos en esas 21 zonas detectadas en el 2014, utilizando datos del 2007 al 2011, podemos ver que los valores máximos de subsidencia en estas 21 localidades se mantienen, a excepción de la ciudad de Querétaro. Entonces, eso quiere decir que en la mayoría de las zonas detectadas previamente y en los últimos 10 a 12 años, no hemos tenido una disminución en nuestros valores máximos de subsidencia. La siguiente, por favor. Este nuevo trabajo también nos permitió caracterizar señales de subsidencia en la zona centro y norte del país, dentro de las cuales destaca la ciudad de Torreón, que es la que tiene la mayor área y velocidad de subsidencia en la zona norte y noroeste del país. La siguiente, por favor. Si hacemos un conteo de superficie afectada por subsidencia, de alrededor de esos 14,000 kilómetros cuadrados que tenemos en áreas de subsidencia, los estados con mayor áreas afectadas son Guanajuato, Coahuila, Chihuahua, son los principales. Pero si los vemos como porcentaje de área afectada contra su área total, tenemos que la Ciudad de México es la que ocupa, tiene alrededor del 45% de su área, que son áreas que presentan subsidencia, y en segundo orden tenemos Aguascalientes y Guanajuato, que son los que tienen mayor porcentaje de área afectada. Y el resto de los estados ya tienen un porcentaje de área mucho menor, obviamente también porque son estados mucho más grandes. Adelante, la siguiente, por favor. Como conclusiones muy rápidas, tenemos que el avance de las áreas que presentan subsidencia del terreno no es nada alentador. No hemos podido disminuir nuestros valores máximos de subsidencia y las áreas, por lo menos en nuestro proceso de detección más reciente, se han incrementado sustancialmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues al momento casi todas las acciones, cualesquiera que estas hayan sido de mitigación, han resultado totalmente insuficientes y esto hace que esta es una situación
muy apremiante y que la debemos de atender de manera prioritaria. Eso sería por el momento mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Felicidades, 5 minutos. Ahora les presento al siguiente panelista, el doctor Jorge Arzate Flores, investigador en el Centro de Geociencias de la UNAM. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Va a ser súper difícil en 5 minutos decir todo lo que quieres decir, por supuesto, pero voy a tratar de hacerlo brevemente. Bueno, es cierto que el problema de los hundimientos inciden en las ciencias sociales, pero y muchísimo, ¿sí? Porque de ellas depende pues el comportamiento ¿no? Pues de sus habitantes, pero yo insisto en que antes es un problema eminentemente de las ciencias físicas. O sea, si no sabemos cuál es la causa de los hundimientos, lo que vamos a hacer es administrar, digamos, no la desgracia, pero sí administrar los hundimientos, ¿no? De una manera elegante. Entonces, voy a iniciar haciendo una un breve resumen de las causas de los hundimientos, que ya los han comentado. Bueno, obviamente, el que ocurre en las ciudades, en las zonas urbanas, pues es la extracción de agua subterránea. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, que están en zonas calcáreas, ¿sí? Que pues también tienen subsidencia de otro tipo y que también tiene que ser tomado en cuenta. La extracción de minerales, la extracción del petróleo, pues también, digamos, desembocan eventualmente en zonas de subsidencia. Y tenemos además que México y otras zonas son sísmicamente activas y tectónicamente activas, y que eventualmente la sismicidad que ocurre, ya sea frágil o dúctil, porque hemos aprendido que la sismicidad dúctil es mucho más frecuente de lo que habíamos creído, pues disparan hundimientos en zonas de riesgo, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Dijimos, ¿en dónde ocurren los hundimientos? Bueno, principalmente, y por eso estamos alarmados, pues en las zonas habitadas, pero también ocurren en otros lados. Voy a enfocarme en las zonas urbanas, ¿sí? En donde, pues, los hundimientos de suelo impactan las actividades, dañan las infraestructuras, debido a que ocasionan agrietamientos, fallas en infraestructura, deslizamientos de suelo y toda clase de daños, por ejemplo, derrumbes en algunas zonas. Eso por agua subterránea, por inestabilidad del terreno, pues las zonas calcáreas, en zonas calcáreas, lo que ocasionan, bueno, digamos, los hundimientos se dan como colapsos, también como deslizamientos y derrumbes. Y ahora que se está desarrollando la zona calcárea, bueno, es muy importante tomar en cuenta que no solo por compactación, digamos, de los sedimentos, pueden ocurrir importantes daños a la infraestructura civil y no civil. Aquí pongo como ejemplo los desarrollos. Bueno, casi todo el centro del país, todas las ciudades grandes se encuentran en valles fértiles, como mencioné anteriormente, volcánicos, que digamos, son propicios para la agricultura y tienen o tuvieron reservas hidrológicas muy importantes, ahora están agotando, y eso es lo que nos preocupa en estos momentos. En zonas calcáreas empieza el desarrollo, el sur está siendo desarrollado rápidamente y tenemos que tener bien los ojos abiertos para contribuir a que las cosas se hagan de acuerdo a cómo se deben hacer. La que sigue, por favor. Yo considero, a menos que alguien más agregue alguna otra, que hay 3 principales herramientas para
digamos, dicen caracterizar. A mí la palabra caracterizar no me gusta mucho porque es muy vaga, es muy amplia. O sea, caracterizar qué, o sea, parámetros, comportamiento, se pueden caracterizar muchas cosas. Entonces, tenemos que ser más específicos ahora que se habla. Se nos fue tu sonido, Jorge. ¿Me escuchan ahí? Entonces, eso es lo que decía, que es necesario ir con más detalle en los estudios de hundimientos. Bueno, decía 3 herramientas. La primera herramienta, ya vimos la percepción remota, particularmente el INSAR, ha tenido un desarrollo impresionante en los últimos años, impresionante, y qué bueno porque hacía falta estos resúmenes que hemos visto, esas exposiciones que nos han pasado, realmente son impresionantes y obviamente constituyen herramientas muy importantes para tomar decisiones. Sin embargo, como ya lo vieron, normalmente son de carácter muy regional y aunque tienen resolución lateral muy buena, no penetran al interior del terreno. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que podemos ver cómo se comportan los hundimientos, pero no podemos realmente explicarlos en el lugar, ¿sí? A menos que utilicemos otros métodos, como son los geofísicos. Bueno, obviamente yo soy geofísico, por eso digo que son absolutamente necesarios y que se tienen que realizar. Se realizan a nivel regional y a nivel local, ¿sí? Son mucho más útiles o son tan útiles los regionales como los estudios de percepción remota regionales, porque ya existen datos satelitales gravimétricos, magnéticos y otro tipo. Y a nivel local, pues son también muy útiles porque podemos ir con todo el detalle que necesitemos a descubrir qué está detrás de los hundimientos y agrietamientos en ciertas zonas, ¿no? En zonas específicas. Una de las herramientas que los ingenieros utilizan, civiles, es el monitoreo sobre testigos. Esa es una herramienta invaluable que no debe dejar de hacerse y debe de hecho promoverse, a lo mejor estatuirse en la ley, ¿sí? Para que se tenga en todas las ciudades inteligentes, como lo mencionaban aquí. O sea, es necesario que seamos capaces, sin la necesidad del procesado de millones de datos y millones de cálculos, es decir, las imágenes temporales, que los funcionarios públicos que se dedican a la planeación urbana tengan estas herramientas para que sepan de qué tamaño son los hundimientos en su ciudad. Entonces, esa es la tercera herramienta y creo que debe de seguirse promoviendo, no solo para la calibración de las imágenes remotas, sino para los métodos geofísicos mismos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí ven, perdón, Dora, nada más brevemente. En la columna izquierda son los métodos digamos, que estoy mencionando. En la columna del centro son los productos que se obtienen, ¿sí? Como esta imagen LIDAR, como las que ya mostraron, hermosas. La geofísica muestra en mapas, ¿sí? En mapas. Y los testigos permanentes se instalan en el terreno. Este es San Luis Potosí, lo hicimos hace como, no sé, 15 años. Y lo que hacemos y lo que se hacía, bueno, se dejó de hacer por cosas que podemos discutir más adelante, es medir periódicamente para obtener la magnitud de los hundimientos. La que sigue ahora sí, por favor. Perdón, Jorge, ¿puedes concluir? Sí, voy a concluir con esta, en donde estoy mostrando un ejemplo de la ciudad de Querétaro, en donde llevamos a cabo un estudio gravimétrico, ¿sí? De mucho detalle,
ven ustedes el valle a la izquierda, al centro ven una malla con líneas que son las rutas que seguimos con el gravímetro. En rojo al centro tenemos 5 metros de espaciamiento, pero como resultado de este estudio lo que proponemos es un mapa de riesgo que ustedes ven en amarillo y rojo en la parte inferior derecha, en donde se muestran las zonas en rojo de mayor riesgo en la ciudad obtenida con datos y donde se puede probar y donde pueden ver ustedes aquí las pruebas, las fotos con unas flechas que ya están movidas, pero que corresponden a lugares específicos a lo largo de una de estas zonas. Para concluir, aquí en la parte inferior derecha, ven el detalle del centro histórico en donde pues vemos la irregularidad del basamento. Esto es el basamento a 5, 10, 15 y 20 metros, no alcanzo a ver, pero lo que revela es una irregularidad, ¿sí?, del basamento en donde el sedimento, el relleno sedimentario, se hunde. Y se hunde desigualmente y por eso produce las fracturas. Esto es una herramienta fundamental, además del mapa, que ha sido compartido no solo con el plan, sino con ¿cómo se llama? Protección Civil. Ellos lo tienen, están a su disposición, y lo que quiero hacer ver es que la geofísica, en particular en este caso la gravimetría, es esencial para poder predecir la ubicación lateral la ubicación en el espacio de los agrietamientos, de las zonas potenciales de agrietarse, y también es una guía para ir a buscar las fallas en la tubería, la ruptura de cosas, para poderlo remediar de manera, digamos, adecuada. No sé, aquí muchas gracias, le voy a dejar. Muchas gracias, Jorge. La siguiente panelista es la doctora Eva Glovaca, investigadora del Centro del CICES de Baja California, que nos habla de extracción de fluidos. Eva. Buenos días. Siguiente, por favor. Mi nombre es Eva Glowacka y voy a hablar acerca de zona ubicada en Valle de Mexicali. Y Valle de Mexicali tiene la subsidencia principalmente es causada por extracción de fluido geotermal y llega hasta 20 centímetros por año, y extracción es de profundidad más o menos 2-3 kilómetros. Y campo geotérmico Cerro Prieto, que usa esta mezcla que se extrae, produce alrededor de 20% de energía que consume Baja California. Aquí se necesita tomar en cuenta dos aspectos, uno que es zona desértica y otro que es zona muy activa tectónicamente. Zona desértica significa que la producción agrícola depende de sistemas de riego, y el ambiente de costa de Baja California, que también es desértico, causa que se necesita suministro de agua de Río Colorado para Tijuana y otras ciudades costeras por medio de canales de Río Colorado, y canales de riego y canal que transmite agua a las ciudades costeras están ubicadas en zona de subsidencia. Entonces, esta subsidencia de hasta 20 centímetros por año y fenómenos asociados no solo causan daño a campos agrícolas, caminos, vías de tren y casas, y físicamente canales y sistemas de riego, pero también causan considerables pérdidas económicas por gastos altos que se necesita para mantenimiento de canales y campos para mantener los niveles de riego. Como se puede observar en esta figura, el Valle de Mexicali está ubicado en frontera entre las placas tectónicas y es parte sur de la falla San Andrés. Entonces, es una zona caracterizada por alto nivel de sismicidad, tectonismo activo, procesos hidrotermales y volcanismo reciente. El centro de dispersión, donde está ubicado el campo geotérmico entre las fallas Imperial y Cerro Prieto,
este centro de dispersión causa que gracias a este centro existe este campo y puede producir energía eléctrica. Pero este centro también tiene su propia subsidencia tectónica. Entonces, cuando recibimos primera vez datos de nivelación de CFE, nos dieron sin problemas porque ellos suponían que vamos a confirmar que subsidencia es tectónica, pero desde entonces yo conozco ya como 6 trabajos de nosotros y otros autores que dicen que al menos 70% de subsidencia es antropogénica y mayoría de estos trabajos dice que más que 90% es antropogénica. El hecho que la subsidencia está controlada por la tectónica activa y la presencia de la sismicidad afecta continuamente nuestro monitoreo y nuestras interpretaciones de los fenómenos observados. Siempre necesitamos tratar de separar lo antropogénico de lo tectónico o sísmico. Acerca de métodos que usamos. Si usamos percepción remota, tenemos datos desde 94, una colección grande, claro que no completa, pero acerca de esto va a estar platicar doctora Sarichikina en presentación por la tarde. Yo no voy a discutir esto. Hacemos modelación y también predicción por manera limitada y modelamos principalmente usando por manera de prueba y error, suponiendo que los reservorios son unas fracturas que se compactan en medio elástico, pero actualmente algunos colegas están trabajando para desarrollar software para la modelación semi-automatizada del campo de deformación volumétrica tridimensional mediante la inversión conjunta de datos de PINSAR y de algún otro método de monitoreo como nivelación o GPS. Donde más quiero dar atención, y voy a pedir otra figura, por favor, es que tenemos red de los instrumentos geotécnicos. Ahora esta red consta de grietómetros, inclinómetros de superficie y pozo, con registro semicontinuo y algunos con transmisión de datos, y tenemos testigos, 2 testigos, pero sí sirven mucho. La situación está presentada en esta figura que ven, y aquí hay resultados de 20, en un caso de 25 años, de 3 zonas de la zona que está subsistiendo, y todos los instrumentos están instalados o en las fallas, como que la zona está controlada, la subsidencia es controlada por tectónica. Entonces, estos instrumentos están instalados en las fallas o muy cerca de las fallas. Entonces, estamos registrando son deformaciones relacionadas con la subsidencia de terreno y con deformación causada por los sismos y deformación intersísmica. Y siguiente, por favor. En particular, quiero presentar resultados de mediciones desde el año 96, porque en 96 tuvimos primer instrumento con registro semicontinuo, en sitio marcado con el asterisco amarillo, donde hay más instrumentos, allá hay agrupamiento como de 4. Diferentes colores indican diferentes instrumentos. Llama la atención que aparte de deformación monótona, que podemos llamar creep, a mí me gusta usar palabras inglesas, son más apropiadas, creo. Porque para todo en español es deslizamiento y deslizamiento y deslizamiento. Podemos llamar creep, que abarca más o menos del 50% de la deformación. Se está observando eventos de slip con amplitud de entre 1 y 3 centímetros y duración de 1 y 3 días. Estos eventos son en su mayoría esporádicos, pero algunos son disparados. Se observó que un sismo con magnitud 7 puede disparar eventos de slip a distancia de 400 kilómetros. También se nota slip cosísmico, que en nuestro caso es causado por sismos grandes y locales. Gracias, es esto. Gracias. Muchas gracias, Eva. Nuestro siguiente panelista es el doctor Eric Morales Cacique, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Adelante, Eric. Gracias, Dora.
Bien, bueno, la siguiente, por favor. En este caso, pues vamos a ver un poco a una escala más local. En el caso de la Ciudad de México, la siguiente, por favor, Dora. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de que tenemos sedimentos lacustres que sobreyacen a una formación hidrogeológica permeable, donde se está extrayendo el agua. Pero la extracción de agua genera una caída de presión y esta se propaga hacia la parte superior hacia los sedimentos de la parte superior. La mayoría de las veces se simula esto por capas, típicamente, y con propiedades de manera uniforme, pero bueno, dado que hay trabajos muy específicos donde señalan que hay una heterogeneidad una variabilidad bastante importante en los parámetros tanto geomecánicos como hidrogeológicos, a escala muy pequeña de decenas de centímetro, pues entonces decidimos estudiar cuál era el efecto de esa heterogeneidad. La parte de arriba son contenido gravimétrico de humedad de la gráfica de la izquierda, la parte de abajo son mediciones de permeabilidad que realizó Carlos Vargas y Adrián Ortega hace ya tiempo en estos sedimentos lacustres. La siguiente, por favor. Entonces, hicimos con base en un trabajo anterior de Rudolf y Frein, donde usan un algoritmo de simulación desarrollado por Shlomo Neumann y otros, un poco más antes, donde los parámetros son dependientes del esfuerzo. Nosotros tomamos ese algoritmo. Parámetros dependientes del esfuerzo significan que la conductividad hidráulica, el almacenamiento específico, dependen de la compactación de la relación de vacíos, y eso va cambiando con el tiempo, por supuesto. Pero adicionalmente nosotros añadimos una situación adicional en el sentido de que la conductividad hidráulica de referencia al inicio del periodo de simulación es muy variable. Aquí se deformó el gráfico que yo quería mostrar en la parte extrema izquierda, pero bueno, ilustraba la diferencia entre esas dos opciones. Y efectivamente, hay una vez que uno realiza este tipo de simulaciones, la heterogeneidad, la variabilidad espacial a esa escala es bastante, bueno, tiene influencia importante tanto en la incertidumbre en cuanto a lo que se puede predecir. La siguiente, por favor, Dora. Adicionalmente, bueno, junto con Graciela Herrera implementamos un algoritmo acoplando este modelo de simulación con un algoritmo, un esquema de asimilación de datos para definir o para estimar esa variabilidad de la conductividad hidráulica y además obtener un esquema que se fuera ajustando en el tiempo a medida que las mediciones están disponibles. El gráfico de la superior ilustra un esquema de simulación donde únicamente digamos, calibramos el modelo durante las primeras decenas de años y después ya esto prosiguió sin problema, ¿no? La siguiente, por favor, Dora. Entonces esto, bueno, ok, también se deformó la figura de la parte de arriba. Esto nos asociamos decidimos, bueno, ok, ya tenemos un algoritmo que nos permite simular estas heterogeneidades a pequeña escala. Entonces, bueno, seleccionamos un sitio donde hubiese instrumentación y donde hubiese datos de deformación a diferentes profundidades del subsuelo. Esto está muy cerca en el lago de Texcoco. Y bueno, hay información sobre perforaciones. Y el gráfico de la derecha muestra una primera estimación del hundimiento que se puede definir a esta escala. Entonces, sí, podemos en un momento dado mejorar bastante
la predicción, la reproducción de este fenómeno, tomando en cuenta este tipo de heterogeneidades a muy pequeña escala, ¿no? Un trabajo que no estoy presentando aquí, pero que, es decir, la heterogeneidad no nada más se tiene que tomar en cuenta en la capa que está más susceptible del hundimiento. En este caso, por ejemplo, como teníamos hundimientos a diferentes profundidades, es decir, datos de deformación a diferentes profundidades, pudimos definir que hay dos principales vertientes. Esta infraestructura está cerca de un distribuidor vial, entonces hay un efecto por peso, por cambio en el esfuerzo total, por peso de infraestructura, y también hay un efecto por extracción de agua. Y este efecto del hundimiento, que es como del 80-70% del hundimiento total que se registra en la zona, viene de la extracción de agua subterránea. Finalmente, ya muy rápidamente, incluí una diapositiva, la siguiente, por favor, una diapositiva para ilustrar casualmente lo que se discutió, tanto Pietro como Dora, en las presentaciones magistrales al inicio, ¿no? Finalmente, como mencioné en la diapositiva anterior, si el 80% aproximadamente, al menos localmente en ese sitio, viene del problema del agua subterránea, y en general el hundimiento en la Ciudad de México su principal causa es la extracción de agua subterránea. La gestión del agua subterránea en la cuenca, en principio, es donde se puede empezar a trabajar, pero este es un problema que tiene muchas aristas. Nosotros hemos estado hablando de la solución técnica o situaciones técnicas, pero la situación social y política y económica es bastante fuerte, ¿no? Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Eric. Le damos la bienvenida a Efraín Obando. Buenas tardes, Efraín. Estamos listos para escucharte. Muchas gracias, a sus órdenes. Por favor, la primera, Dora, si eres tan amable. Bueno, voy a hablar de algunos efectos del hundimiento regional en las propiedades de la ingeniería de las arcillas, tal como se me fue solicitado. La siguiente, por favor. Esta gráfica ilustra en el gráfico de la izquierda y en la escala de la izquierda el hundimiento de un punto localizado en la tangente inferior del calendario azteca, que alguna vez estuvo adosado a la torre ponente de la Catedral Metropolitana en más de 100 años. Como ven, el hundimiento total con respecto a un punto fijo era de 8 metros y ahorita ya alcanza casi 15. Eso no está actualizado. Y en la escala de la derecha es el agua extraída o el agua consumida. Lo que hay que destacar aquí es que el acuífero se está sobreexplotando, como ya se mencionó en alguna plática anterior. El tema importante es saber qué tanto se está sobreexplotando, qué tanta, eso del agua importada pues ha ido cambiando con agua importada, agua que viene de otras cuencas, qué tanto ha ido cambiando eso con el tiempo. Bueno, ese es un tema que todavía no conocemos con precisión y que es importante conocer, saber y estudiar. Ese es un tema que deberíamos de impulsar nosotros para que se hagan los estudios a este respecto. Del lado derecho hay un cilindro de latón en el extremo derecho, y ese cilindro tiene las dimensiones que tenían los 3 cilindritos que están a su izquierda, y son cilindritos hechos con arcilla de la Ciudad de México, que luego la metimos al horno y la secamos. Y eso nos da una idea qué pasa cuando le quitamos el agua a la arcilla de la Ciudad de México. Vean el enorme cambio volumétrico que puede sufrir la Ciudad de México, la arcilla de la Ciudad de México, ¿no? Eso sí nos da una idea muy gráfica de qué es lo que pasa cuando le quitamos agua a esas arcillas. La siguiente, por favor. Ahí hay, son unos bancos de nivel que se instalaron a un costado de la Catedral Metropolitana a 40, 60, 80 y 100 metros. Y nos marca, desafortunadamente está muy poco clara la gráfica, pero nos marca cómo se han ido enjutando, cómo se han ido comprimiendo los diversos estratos del subsuelo. Tiene que ver con lo que decía Erika hace ratito. Pues ahí está una medición directa de esto,
Y lo interesante aquí es ver que debajo de 100 metros, cuando empezamos a hacer estas mediciones en 1980 y tantos, 1991, debajo de 100 metros pensábamos que ya no se hundía nada. Y ahorita ya sabemos que debajo de los 100 metros la contribución del enjutamiento, de la compresión de esos estratos al hundimiento total cada vez aumenta más, ¿sí? Por cierto, la contribución de los primeros estratos compresibles, a lo que llamamos nosotros la primera formación arcillosa superior, anda como por el 30 y tantos %. Finalmente, el asentamiento total ahí en un costado de la Catedral Metropolitana, pues ha ido variando entre 6 y 7 centímetros por año, que dista mucho de los asentamientos máximos observados. Ahorita las velocidades de hundimiento máximas están en el Valle de Chalco, hay asentamientos muy fuertes en lo que es ahora el aeropuerto Benito Juárez, que tiene ahorita del orden de 26 o 27 centímetros por año. Por cierto, se está hundiendo más que donde se iba a hundir el aeropuerto de Texcoco. El presidente dice que él tiene otros datos. Lo malo es que los datos que le pasan al presidente como que se los pasan mal, ¿sí? En el lago de Texcoco los hundimientos varían entre 20 y tantos centímetros por año a 6, 7 y en promedio 13.2 centímetros por año, hasta donde pudimos medir nosotros. Son datos comprobables. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo del tipo de cosas que cambian, ¿no? Son curvas de compresibilidades, la disminución de la relación de vacíos con el esfuerzo efectivo para muestras extraídas en diferentes años, en 50, 1950, 86 y 2000, ahí en la Plaza Río de Janeiro. Todas las pruebas que se hicieron después del 50 se trataron de hacer siguiendo más o menos tratando de seguir tan bien como se podía los mismos procedimientos que utilizó el profesor Raúl Marsal en su época. Lo interesante es notar que la reducción de relación de vacíos no ha modificado la línea de compresibilidad, de la línea de consolidación virgen, que es a la que tienden todos estos materiales. La siguiente. También han ido variando otras cosas, por ejemplo, con una herramienta útil para ver cómo evoluciona puntualmente cómo evoluciona el hundimiento, las subsidencias, los sondeos de cono eléctrico. Aquí tenemos 2 sondeos de cono eléctrico efectuados en la SCT, ahí en Xola y Avenida Universidad, en el Centro SCOP, y esto nos permite ver 2 cosas. Primero, cómo se incrementa la resistencia, y estos incrementos de resistencia tienen que ver, número 1, con la compresión de los estratos, y número 2, con la disminución de las presiones de agua. Por ahí se mencionó la necesidad de estudiar puntualmente, instrumentalmente, la subsidencia. Una cosa importantísima es ver las presiones de poro. Y entonces aquí con esta herramienta hemos podido ver cómo se han ido comprimiendo los diferentes estratos. Es una herramienta útil. Lo malo es que hay que estar haciendo sondeos cada rato, periódicamente, ¿sí? Esto también tiene influencia en la siguiente. En la respuesta sísmica. Por ejemplo, arriba a la izquierda son espectros de respuesta medidos para diferentes temblores en la SCT, ahí mismo en Xola y Avenida Universidad, y lo interesante es ver cómo ha ido cambiando el periodo dominante. El cambio de periodo dominante significa hundimiento regional, que es, en el caso de la arcilla de la Ciudad de México, la rigidización de los estratos. En 2017 también, del 19 de septiembre de ese año, ¿sí? Vean cómo se han ido corriendo los espectros hacia la izquierda. Eso mismo se ha observado en otros 3 estaciones de la zona lacustre de la Ciudad de México. Estos son datos, son espectros de respuesta calculados a partir de registros acelerográficos en cada uno de estos lugares. Aquí no hay ¿cómo se llama? No hay inferencias teóricas o no es ninguna modelación. La siguiente sí, por favor, la siguiente. La siguiente
son los espectros de respuesta calculados también ahí en el atrio de la catedral. Ahí lo que hicimos son estimaciones de la respuesta sísmica para diferentes años entre el año 2000 y el año 2100, ¿sí? Y para hacer esto tuvimos que actualizar las condiciones del subsuelo de acuerdo con el paso del tiempo, siguiendo un modelo que tenemos, no sé si parecido al que nos mostraron anteriormente, pero es otro modelo que sí tenemos para ver cómo evolucionan las propiedades del subsuelo, y luego ya con eso las excitamos sísmicamente con un programa de respuesta unidimensional de onda. Y como ven en la gráfica de abajo, el periodo dominante irá cambiando con el paso del tiempo. Eso tiene implicaciones importantísimas para el diseño sísmico de estructuras. Independientemente de los daños directos que produce el hundimiento regional no homogéneo, como ya se dijo, que afectan a toda la infraestructura urbana de una ciudad como la de México, esto también tiene importancia grande en los diseños sísmicos de estructuras, y de alguna manera esto ya se ha ido tomando en cuenta en las nuevas versiones del reglamento de construcciones. Como ven, las cosas irán cambiando para el año 2100. Cuando llegue esa fecha, ya les diré yo si de veras le atinamos o no le atinamos. Hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Efraín. Nuestro último panelista es Darío Solano, de Facultad de Ingeniería de la UNAM. Adelante, Darío. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Yo preparé unas ilustraciones. Un par de ilustraciones por tiempo, pero te dejé esta y ya las demás son técnicas. Disculpa. Ah, claro, no hay problema. Las mías son nada más 3 diapositivas. Entonces, en esta ilustración es una representación esquemática acerca del acuífero o del subsuelo de la Ciudad de México. Es un acuífero que está formado por capas, es un acuífero que está formado por un medio granular, por sedimentos, y eso permite o eso hace que las diferentes capas puedan almacenar agua en diferente medida. Cada una tiene diferentes propiedades. Es un medio heterogéneo que tiene variabilidad en la dirección horizontal y en la dirección vertical, y del cual nosotros extraemos agua para el uso y consumo humano, además de la industria, de la ganadería, de la agricultura, etcétera, ¿no? En la ciudad pues a lo mejor no tanto, pero en los alrededores seguro que sí. Y en un contexto en donde hay poca extracción de agua, pues no hay un cambio grande en la estabilidad del subsuelo, pero cuando tenemos un incremento en la extracción de agua del subsuelo, sí que hay un cambio en las condiciones propias de los sedimentos, lo que produce una desestabilización de la presión de poro, y al existir una carga en la superficie, una carga misma por la masa rocosa o la masa de sedimentos, la masa de material en general que tenemos en el subsuelo, pues hay un cambio, ¿no? Hay una desestabilización, y nosotros lo hemos reflejado como desplazamientos en la superficie de la tierra, ¿no? O en la superficie del terreno. Generalmente son desplazamientos verticales, por supuesto que hay desplazamientos horizontales, pero los que tienen una mayor relevancia son los desplazamientos verticales, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros reflejado en nuestra vida diaria? Pues lo vamos a ver reflejado como daño a la infraestructura, a las casas, a las calles, ¿no? Como incluso muy asociado a la aparición de baches de manera recurrente en algunas zonas de la ciudad. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros estudiamos este fenómeno a partir de esta técnica que se llama SAR interferométrico o Interferometric SAR, lo cual se abrevia como INSAR, desde satélite. De una manera muy básica, pues requiere 2 imágenes satelitales adquiridas con SAR que están todo el tiempo orbitando alrededor de la Tierra. En esta ilustración les pongo aquí un mapita que nosotros llamamos de cariño un mapa de arcoíris, ¿no? Porque siempre lo ponemos así con visualizaciones que parecen como arcoíris. De manera muy rápida les digo, donde está la letra A, de ahí está la flechita con la letra A, esa es una zona estable, esa es una zona de roca volcánica que no es sujeta al proceso de subsidencia. Donde está la zona C es en medio de la zona, pues digamos, con mayor acumulación de depósitos de la ciudad, y es la zona que va a tener pues mayor subsidencia. En este caso C está localizado donde está el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Y resulta que si lo comparamos contra A, pues lo que tenemos que hacer es ver cuántas franjas de colores tenemos de A a C para saber cuánta es la magnitud de la subsidencia, ¿no? Lo voy a decir de manera más coloquial, cuánto se hunde. Entonces de A a C, pues vemos que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6 franjas de colores, ¿no? Pero bueno, resulta que allá al ladito está Texcoco, y Texcoco es la zona que más se hunde con respecto a las zonas estables de la Ciudad de México. Nota aparte, pues yo no tengo ninguna preferencia política, sino que simplemente en un trabajo más reciente, junto con Estelle Chaussard, pues encontramos que las tasas de subsidencia ahí van del orden de 40 a 50 centímetros por año, ¿no? Que tal vez después podamos discutir al respecto. Siguiente, por favor. Una de las preguntas que los ingenieros civiles siempre hacen es ¿en dónde están pasando los asentamientos diferenciales? Más allá de los asentamientos totales, están muy interesados en los asentamientos diferenciales para poder hacer el diseño, ¿no? de sus edificaciones. En este trabajo que publicamos el año pasado, en 2020, nos enfocamos a eso. Con esta técnica que se llama INSAR, consideramos la subsidencia regional como ruido y la removemos. En el tercer panel, en el que dice 478,42 metros, en ese estamos, digamos que poniendo aparte las señales que tienen que ver con infraestructura y con el subsuelo somero, ¿no? Entonces, esas son las que nos van a ayudar a ver cuáles son las señales que están afectando la infraestructura. Siguiente. Y el ejemplo más interesante es en la Sierra de Santa Catarina y en los alrededores. Aquí, en el panel que está marcado con una letra B, está indicado cuáles son estos asentamientos diferenciales en la zona. Y lo que me parece a mí fenomenal es que cuando recién obtuvimos estos resultados directamente de INSAR, no sabíamos en realidad por qué no tenía una buena coincidencia con la clasificación geotécnica de la ciudad, que es lo que ustedes ven como líneas rosas y moradas. Pero después del sismo del 2017, Senapred publica este set de datos de en dónde están mapeadas las fallas y fracturas de la zona de Sierra de Santa Catarina, en la que por supuesto participó la doctora Dora, y resulta que están casi como que dibujadas encima de donde nosotros encontramos estos asentamientos diferenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con los desplazamientos diferenciales que nosotros obtenemos a partir de INSAR, podemos tener un muy buen estimado de dónde están apareciendo o dónde el suelo es susceptible a desarrollar fallas y fracturas en el futuro, incluso si en la fecha actual no existe ninguna evidencia física, ¿no? Probablemente podríamos complementar este mapa de fallas y fracturas que ya existe a partir de mediciones, que tampoco tienen ninguna interpolación ni ningún modelo, no, son mediciones directas del terreno y que por supuesto se ven complementadas con las condiciones del subsuelo somero. Aquí en el panel D está un corte que de hecho sigue la línea 12 del metro, y se ve cómo está distribuido el basamento en esa zona de la Sierra de Santa Catarina, junto con los desplazamientos diferenciales que podemos obtener de INSAR, que están ahí en el panel F, y pues a la conclusión a la que nosotros llegamos es que los desplazamientos diferenciales existen más allá de la existencia de fallas o fracturas, pero pues los desplazamientos diferenciales nos van a ayudar a identificar cuáles son las zonas más propensas a desarrollar este tipo de fenómeno, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Bueno, nos tardamos un poco más, pero pues era imposible no dejarnos explicar todo el trabajo que han hecho, que es mucho. Entonces, la siguiente etapa de la mesa consiste en que me hagan el favor de responder un par de preguntas generales, porque vamos a dar tiempo a que el comité organizador agrupe las preguntas que está haciendo el público. Entonces, por favor, pregunten. La doctora Lisette, la doctora Lucía nos están haciendo favor de recopilar sus preguntas y de agruparlas. Y en lo que preguntan ustedes y en lo que armamos la discusión general, les pediría por favor que me respondan esta pregunta a nuestros panelistas. Dentro de su campo de trabajo, ¿cuál consideraría como necesidad técnica primordial para la mitigación de los efectos de la subsidencia del terreno y fenómenos asociados? Si menciona la disminución de extracción de agua subterránea, por favor presente una fuente alternativa viable en el mediano plazo para su uso urbano. Entonces, el que quiera tomar la palabra, la pregunta está abierta. Si alguien tiene algo que comentar, yo creo que ya podemos... A ver, pues si quieres, Dora, si me permites. Claro que sí. Mira, desde mi punto de vista, todo debe partir de un programa de difusión pública de estos problemas, de información pública para crear conciencia dentro del público en general y de educación. Eso debe de seguir de un programa de monitoreo. Creo que ahorita ya, por ejemplo, ya tenemos aquí, yo tengo datos de hundimiento ahí en el lago de Texcoco que son topográficos, son nivelaciones con respecto al banco de nivel de Atzacoalco, ¿sí? Son nivelaciones que se llevaron ahí.
Me sorprende muchísimo que la diferencia entre el INSAR y nosotros sea casi del doble, porque tú mencionas 40 y pico centímetros, nosotros estamos monitoreando hasta 2018, 20 y tantos. Entonces será importante que nos sentemos otro día a confrontar datos y a ver cómo podemos encontrar la causa de estas diferencias. Bueno, y después del monitoreo, y ese es un monitoreo puntual en donde se registre no solo el hundimiento, la subsidencia, sino también las presiones de poro y de preferencia también el hundimiento por estratos, que era lo que decía Erika hace rato también. Y de ahí deberíamos de desarrollar técnicas para mantener y controlar, por ejemplo, algunos de los efectos que hay en la infraestructura urbana. Principalmente me refiero a la red de suministro de agua y la red de drenaje. Posteriormente, desarrollar criterios para prever problemas, ¿no? Ya sabemos que tenemos, eso ya se menciona en alguna plática anterior, tenemos problemas con el agua. Dices, Dora, que si hablamos del agua, que propongamos medidas para hacer uso alternativo o indicar fuentes. En el caso de la Ciudad de México yo no encuentro ninguna. La otra sería pues que ya no tomemos agua. Y pues aquí va el chiste estándar, ¿no? Si no vamos a tomar agua, pues tomemos tequila. Y si no, ¿con qué nos bañamos? Pues nos podríamos bañar con pulque, ¿no? Etcétera. Ya no quiero dejar eso ahí y hay que, al final de cuentas, llegar a una administración racional del agua. En la Cuenca de México, todo lo que entra sale y todo lo que sale luego provoca daños, por ejemplo, en la cuenca del río Tula, ¿sí? Como acabamos de ver. Y, por ejemplo, tenemos otros problemas en otras ciudades. ¿Y por qué? Pues porque la infraestructura está incompleta. Hicieron unos tubotes para desalojar el agua en el TEO, el famoso TEO, túnel emisor oriente, pero no le aumentaron la capacidad de recibir caudal al río Tula. Entonces, por un lado, ya no nos inundamos aquí, pero pues estamos inundando a Tula. Y eso es un problema común en otras cuencas, ¿sí? Y, por ejemplo, me interesó muchísimo lo que dijo Eva Glowacka, sobre el tema de Mexicali. Ahí yo no sé si están midiendo también las presiones de agua, ¿sí? Porque son sedimentos de arenas muy sueltas de la cuenca del río Colorado que tienen, creo que varios miles de metros de espesor, ¿no? En fin, y pues también reconozco mucho el trabajo de Enrique Cabral y sus colaboradores que pues, han abierto brecha en el estudio del hundimiento mediante métodos remotos. Ya, para que mis compañeros comenten algo más. Muchas gracias. Eric, ¿tienes levantada la mano? Por favor. Sí, bueno, lo más rápidamente posible. Bueno, coincido con Efraín en el sentido de que el monitoreo es fundamental y hacerlo pues a profundidad, ¿no? Necesitamos tener esos datos. Pero quiero comentar en relación a la gestión del agua, que bueno, efectivamente, o sea, con el tamaño de la ciudad, gestionar el agua residual ya es algo que es una necesidad, ¿no? Pero adicionalmente, también, y considero que sería algo híbrido entre, bueno, toca política pública, y lo podemos discutir después, pero también es, digamos, algo técnico. El hecho de que en las evaluaciones económicas que se hacen de los proyectos para seguir desarrollando la ciudad, y bueno, aquí típicamente no se internaliza todos los costos asociados a este tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, no está claro qué pozo causó qué o qué metro cúbico de agua extraído causó qué, y todo se difumina y terminamos pagando un túnel emisor oriente y inversiones muy, muy cuantiosas. Entonces, digo, es controversial. Cuando estuve en la Conagua hace ya hace algunas décadas,
con Óscar Escolero, se hicieron algunos estudios para evaluar los costos económico-ambientales por la sobreexplotación del agua subterránea, ¿no? Y pues la idea era esa, ¿no? No podemos hacer evaluaciones sin que consideren este tipo de problemas, ¿no? Y el problema de la subsidencia en particular, creo que tú lo mencionaste, Dora, en tu presentación, un metro de abatimiento hoy, para que se estabilice, para que se alcance un estado estacionario, puede, al menos en sedimentos como los de la Ciudad de México, pueden tomar 300 años o más para alcanzar un estado estacionario, ¿no? Entonces tampoco es algo es decir, también los horizontes de evaluación de las acciones tienen que tomar en cuenta esa escala de tiempo, ¿no? Es todo. Muchas gracias, Eric. Enrique, por favor. Gracias, Dora. Gracias, Dora. Para contestar tu primera pregunta, primero me centraría en la parte técnica. Y creo que para contestar esta pregunta, debemos de partir de una premisa, y es aquella de que no podemos modelar aquellos procesos que no podamos medir. ¿Y esto qué implica? Que si no tenemos una instrumentación dedicada de operación continua, no vamos a poder estudiar adecuadamente este proceso de subsidencia. Aunque tengamos una idea razonable, no la conocemos muy bien. Y por lo tanto, si no lo conocemos muy bien a fondo, no vamos a poder plantear las mejores acciones, ni tampoco evaluar si algunas de estas acciones de mitigación tienen éxito o no. Entonces, a lo que voy es que necesitamos una instrumentación multiparamétrica de observación continua, no nada más discreta, y permanente, y de todos los parámetros físicos involucrados. Y esto va desde sensores en plataformas espaciales, hasta instrumentación directa en superficie y también en el subsuelo, y obviamente también con mediciones de laboratorio. Pero esto no por sí solo no basta, porque también necesitamos establecer una política de apoyo y seguimiento a este problema para monitorearlo durante décadas, lo que acaba de mencionar Eric. Y complementar esto también con políticas de datos libres, abiertos y que sean fácilmente accesibles. Y si no tenemos esta primera componente que yo veo que es por la que debemos de partir, no vamos a poder evaluar, no vamos a poder ni proponer acciones, las mejores acciones de mitigación, y también tampoco vamos a poder dar una métrica y una medición de éxito a cualquier otras acciones que podamos proponer. Muchas gracias, Enrique. Darío, por favor. Sí, yo también para dar respuesta a esta parte de los requerimientos técnicos, estaba leyendo hace rato en el chat que decían acerca de los datos del trabajo geotécnico que se realizó después de los sismos del 2017, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, es que eso realmente sería información muy valiosa que podríamos usar todos, ¿no? Si fueron datos que se adquirieron por parte de, pues del gobierno federal o de proyectos o no sé, ¿no? Que se pudieran conjuntar todos estos parámetros geotécnicos, y de ahí podríamos brincar fácilmente a trabajar en otros grupos, ¿no? A lo mejor con el doctor Gerardo Herrera, a lo mejor con el profesor Pietro haciendo modelado. En ese tipo de análisis a lo mejor ya podríamos nosotros avanzar. Con satélite tenemos una cantidad de información abrumadora, o sea, es muchísima información que afortunadamente pues podemos procesar aquí en México en la supercomputadora MISTLI, pero después, para darle sentido a esos datos, pues nos hace falta ese paso, ¿no? Desarrollarlo nosotros a través de proyectos donde hay inversión económica, pues nos tomaría años, ¿no? Para llegar a ese paso. Y si los datos ya existen, pues a lo mejor conjuntar esos sets de datos pues sería mucho más fácil. Gracias. Gracias, Darío. Jorge, ¿tenías levantada la mano? Tienes cerrado tu micrófono, Jorge. Perdón, gracias.
Hace rato mencioné, quisiera hacer una puntualización de 3 métodos principales, pero en letras chiquitas. Yo tenía escrito que estos 3 métodos, aparte de las observaciones directas en pozos, pero eso nos lleva obviamente a la disponibilidad de los mismos, como lo acaban de mencionar. O sea, yo he intentado conseguir los pozos de Querétaro por décadas y no es posible. Esa información no está porque es considerada una información delicada. Y además de que uno de los principales obstáculos, una vez que tenemos todas las herramientas, es que los funcionarios de gobierno pues cambian y unos creen y unos no creen, unos están capacitados, otros no están capacitados. Tenemos muchísimos datos, nosotros venimos midiendo también desde los 90s y la historia ha quedado incompleta en varios lugares. Estoy hablando específicamente del caso de Querétaro, pero ocurrió lo mismo en el caso de San Luis Potosí, ocurrió lo mismo en Aguascalientes y ocurre en todos lados. En Guanajuato los pozos son así también como medio privados. Quiero decir, la información. Entonces, ese es el primer obstáculo, o sea, una base de datos inexistente de la cual pues no podemos echar mano y tenemos que limitarnos a nuestro pequeño mundo de la geofísica o de la percepción remota o de la medición de los espesores y de la presión de poro o lo que sea. Entonces, ese, yo digo, es uno de los principales obstáculos y entiendo que esta reunión es un poco en ese sentido para dar, más bien para concientizar a las personas, que esperemos que haya gente del gobierno escuchando, de que estas cosas no deben depender de la posición política, del signo político, del color de los sellos, sino de un instituto municipal de planeación, ¿sí? Que eso ya existe en muchos estados, que tiene un mandato independientemente del gobierno, del color del gobierno que esté en turno. Eso para mí ha sido un obstáculo y creo que debería, y por eso lo traigo pues a colación en cuanto al impacto, o mejor dicho, a la pregunta que habías hecho, Laura. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que todos hemos topado con pared ahí. Perdón, Efraín, veo que tienes levantada la mano, pero me gustaría darle primero la palabra a Eva, que no ha hablado, si te parece. Adelante, Eva. Gracias. Yo quería subrayar que yo, por ejemplo, personalmente estoy muy contenta que apareció INSAR, TINSAR y todas estas técnicas, porque la cosa de subsidencia ya no es secreta. Cualquier persona de otro país puede observar subsidencia donde yo estoy estudiando subsidencia y publicarla. Entonces ya no me pueden decir que no hay subsidencia. Esto es una cosa muy buena. Y, por ejemplo, en nuestro caso, si tratamos de hacer correlacionar, posiblemente no por manera organizada todavía, de observaciones de INSAR con observaciones in situ, que en nuestro caso inclinómetros dan valor cada minuto y grietómetros cada 20 minutos por falta de memoria, pero está bien y en futuro tenemos planes, claro que depende de dinero, de tener GPS con observación constante. Y ¿qué quería decir? Que, por ejemplo, en caso que yo estoy estudiando, podría ser muy caro poner instrumentos en el pozo. Se necesita hacer pozo de 3 kilómetros, está muy caro. Pero en segunda pregunta que va a aparecer que debemos hacer, yo creo que cualquier institución que causa subsidencia, en este caso es extracción para producir energía eléctrica, debería dar dinero para estudiar subsidencia. Ok, gracias. Estoy de acuerdísimo contigo. Muchas gracias, Eva. Efraín, por favor. Sí, nomás quería comentar que a raíz del temblor del 2017, de los temblores del 2017, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica está preparando una publicación donde van a salir, tiene un capítulo sobre datos geotécnicos, observaciones geotécnicas recopiladas a raíz de este temblor, donde si bien no es la información que todos quisieran ver, seguro, pero por lo menos algo subsana.
Y nuevamente lo que dijo Enrique Cabral respecto a que se necesita una política de datos abiertos, eso es una cosa que tenemos que seguir buscando, peleando en diversas instancias, incluso las universitarias. Sí, tienes toda la razón. Bueno, con esto terminamos la primera ronda de preguntas generales y la segunda pregunta está enfocada ya no tanto a la parte de monitoreo técnico, sino a la parte de política pública, en la medida que tengan experiencia, que todos tenemos experiencia y nos hemos topado con bloqueos administrativos. ¿Qué política pública o qué reglamento, medida podrían proponer enfocado a la mejora en el aspecto de estudios, de fomentar los estudios de subsidencia, así como la apertura de datos? No sé si alguien quiere comentar algo con relación a políticas públicas. Bueno, yo podría comentar una experiencia que tuvimos en San Luis Potosí, en donde hubo una administración que, con la mente muy abierta, había gente muy capacitada en el INPLAN, que cuando terminamos el estudio, que duró como 2 o 3 años, estaban ansiosos por incorporar los resultados al código de construcción de la ciudad, que se hizo al final de cuentas. No prohibiendo construir, evitando que la gente hiciera lo que quisiera con sus terrenos, sino en la dirección de reforzar las medidas de construcción, o sea, tan simple como eso. Y en San Luis se hizo en aquel entonces, no se hizo como, yo digo, completamente, porque en mi opinión, cualquier edificio público y cualquier edificio privado que sea más de N pisos, tal vez de 3 para arriba, deberían ser obligados a poner testigos en cada esquina del edificio, que eso es un costo mínimo realmente de la construcción, y es muy importante para evaluar los hundimientos de entrada, pero también para evaluar digamos, el comportamiento del edificio ante eventos como los sismos o las sequías, por ejemplo. Entonces, eso debería ser incorporado porque, como les digo, no es un costo, de hecho es insignificante comparado con la construcción, los testigos permanentes en la base de los edificios. Esa es una excelente medida. ¿Alguien más, por favor? Sí, esa idea de instrumentar los edificios es excelente, y aquí en la Ciudad de México hay varios, pero a pesar de las bondades que acaba de explicar Jorge, es bien difícil de convencer a no digo a las autoridades, a los dueños. Creo que aquí en la Ciudad de México hay menos de 20 edificios instrumentados. Algunos de los grandes edificios, como que se topa uno con pared, ¿no? Así de instrumentación. La única oportunidad que tuvimos así de hacer un ejercicio de instrumentar cosas fue ahí en el frustrado aeropuerto del lago de ahí de Texcoco. Tuvimos un campo experimental y de hecho eso está abandonado, eso ya ni siquiera podemos entrar al sitio, ¿no? Pero hay poquitos, entonces sí estaría muy bueno, incluso, por ejemplo, si se pusiera por el reglamento, por experiencia propia, hay gran oposición de parte de los dueños, ¿no? Porque son costos adicionales. Y como tú dices, son costos que en porcentajes representan una muy pequeña fracción de los costos totales, pero ni eso hemos logrado. Pero hay que seguir en ese empeño. Claro, en esa dirección va el comentario que hacías. Hay que convencer a las personas, hay que convencerlas con argumentos de que eso es en beneficio propio, o sea, de ellos, no es para fiscalizarlos. Por ejemplo, un argumento que yo he utilizado en el pasado para tratar de convencerlos es, con este tipo de instrumentos, ellos pueden negociar primas de seguros en condiciones más favorables, claro, porque tienen así ya datos instrumentales como para justificar la bondad de sus diseños o la seguridad de sus estructuras. Exacto. Eva levantó la mano.
A ver, ¿quién no sé? No me fijé quién levantó primero, si Enrique o Eva, por favor, cualquiera de los dos. Ah, bueno, a ver, Eva, por favor. Ok, gracias. Y yo quería comentar una cosa que me llega en mente cuando pienso acerca de mi país, de donde estoy. Estoy de Polonia y yo estudié sismicidad inducida en Polonia, es minas de carbón. Y también a veces escuchaba acerca de subsidencia, porque hay muchas personas que trabajan en subsidencia causada por extracción de carbón. Allá subsidencia puede llegar a 2 metros por año. Pero se termina extracción y después ya subsidencia es mucho más lenta, ¿no? Y normalmente se trata de no extraer abajo de las ciudades. Pero de leyes que existen ahora ya no sé muchas publicaciones de allá, pero si alguien abre mina o nueva zona en la mina para extraer carbón, normalmente mineros saben dónde, cuándo y cuánto de profundidad van a ir y cuánto extraer, pero hay ecuaciones para calcular subsidencia, porque esta cosa ya es estudiada por 100 años. Entonces, es obligatorio, antes de abrir la zona de extracción de carbón, es obligatorio someter predicción dónde y cuánto va a hundirse el terreno. Sin esto no van a tener permiso. Y yo leí, hace unos días preparándome para este foro, leí un reporte preparado para Semarnat, de reporte ambiental para abrir Cerro Prieto 5, quinta parte de Cerro Prieto, que nunca se abrió, el reporte fue de hace 10, 15 años. Es 100 páginas o 200 páginas acerca de animales que viven allá y plantas que viven allá y que si se puede hacer daño o no haciendo otra planta, pero nada acerca de subsidencia. Entonces es algo muy chistoso. Entonces, por ley, cualquier industria que pueda causar subsidencia o deformación, no solo subsidencia, porque que, por ejemplo, es interesante para sismólogos, son más deformaciones horizontales que verticales, porque cambian como fricción en los fallas. ¿Sí? Si extracción es profunda, puede cambiar como tanto sensible es la falla a producir un sismo. Entonces, más lubricamiento por inyección y cosas así. Entonces, este tipo de cosas deberían estar en las leyes. Si alguien abre una industria, extracción de petróleo, de gas, es difícil para la ciudad, sí, yo imagino que es difícil para la ciudad, pero como que estoy más siempre relacionada con industria, entonces yo creo que falta esto en México, pero claro, yo no soy especialista de las leyes en México, entonces no sé. Gracias. Gracias, Eva. Bueno, un pequeño comentario. La LEGEPA dice que si tienes una afectación al medio ambiente, tienes que hacer pago de derechos ambientales. Ahí en esa coyuntura se podría insertar algo así. El problema es que no hay reglamentos específicos que penalicen o que indiquen en qué condiciones se hace el pago de derechos y hacia dónde se canaliza, por ejemplo, la mitigación de subsidencia. Muy bien, gracias. Enrique, por favor. Está cerrado tu micrófono. Gracias, Dora. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok, gracias. Yo quería hacer algunos comentarios acerca de esta pregunta. Y primero, como para iniciar algo que creo que resulta obvio, pero no siempre resulta obvio. Y es que las implicaciones del proceso de subsidencia no lo debemos de ver nada más desde el punto de vista de daños a infraestructura crítica urbana o a casas habitación, sino también que tiene implicaciones muy importantes en nuestra capacidad de almacenar y proveer agua a la mayoría de nuestras ciudades en el país, y que eso eventualmente le da un sesgo
de viabilidad a largo plazo a muchas de nuestras ciudades. Si nosotros no tenemos nuestros acuíferos sanos, nuestras ciudades no van a ser viables en el largo plazo. Y por otra parte, tenemos varios ejemplos en varios países en los cuales es posible detener casi por completo este proceso. Y por otra parte, tenemos ejemplos de muchas ciudades que han llegado a situaciones críticas, así como en Sudáfrica, de dónde tener su aporte de agua. Y por otra parte, tenemos las consecuencias del cambio climático, que si uno ve los periódicos, y nada más centrándome en nuestro continente americano, en Sudamérica tienen unos problemas terribles por las sequías, la bajada en los cauces de los ríos, que no nada más son para agua, sino para transporte, y la mitad de todo el tráfico comercial en Sudamérica se transporta por ríos. En el norte de nuestro país y en Estados Unidos tenemos problemas serios. Hace cosa de por ahí de un año tuvimos ya casi que incidentes internacionales con Estados Unidos acerca de la entrega de la cuota de aguas. Entonces, es algo a lo cual no podemos hacernos a otro lado. Y yo creo que como prerequisito, antes de hablar acerca de una política pública que a lo mejor quizá a mí no me corresponde mucho, yo podría nada más mencionar algunos prerequisitos para lo que podrían ser esas políticas públicas. Y yo podría pensar en 4 puntos. Uno, que haya liderazgo y decisión de las acciones y que haya un mandato a nivel federal, de tal manera que las acciones, cualesquiera que sean, no sean opcionales para los gobiernos estatales y o municipales. Que haya una obligación por ley para atacar esta situación. El otro es que tenemos que tener una visión de largo plazo que trascienda las administraciones públicas. Obviamente, y voy a mi punto anterior, si queremos tener instrumentación continua y permanente, pues no podemos estar, tenemos que desligarnos a este ciclo de, pues tu proyecto nada más dura 1 o 2 años y después a ver qué pasa. Eso no lo podemos, simplemente no es aceptable. Yo creo que tenemos que, lo que hablaban varios de mis compañeros acerca de reunir, conversar y vincular a todas las partes involucradas es crítico. Lo que en mucha de la literatura se menciona como un stakeholder, como las partes involucradas, y que son también la sociedad, obviamente, no nada más la parte de gobierno, sino la parte académica y obviamente también la sociedad. Todos en conjunto debemos de estar reunidos y conversados y vinculados entre sí. Y quizá yo lo que dejo al final, quizá lo que yo veo más importante es que todas estas decisiones deben de guiarse con criterios científicos y técnicos bien fundamentados. No podemos dejar que las decisiones sean sobreseídas por otros criterios que no sean criterios científicos y técnicos. Y yo creo que nada más así como para terminar rápido, como un corolario, creo que debemos de fortalecer nuestra colaboración entre las partes interesadas y considerar que los grupos interesados no somos antagonistas unos de los otros, porque a finales de cuentas, pues todos estamos en el mismo carro, todos nos bañamos y todos tomamos agua del mismo lugar. Así que en la manera que trabajemos juntos, vamos a poder avanzar en estas acciones de mitigación, pero no debemos de luchar unos a otros o enemistarnos o considerar que lo que yo voy a decir es en detrimento de las acciones de algún organismo gubernamental o de algún gobierno estatal o federal o municipal. Esto es algo que lo debemos de tomar
porque pues juntos, porque pues todos somos parte del problema y también de la solución. Gracias. Excelente, Enrique, muchísimas gracias y muy buena conclusión. Efectivamente, todos estamos en el mismo carro. Les recuerdo que, bueno, a mí me hicieron favor de aprobarme el proyecto del Grupo Mexicano de Subsidencia en 2017 en el CONAMEXPI, pero pues se ha quedado en el papel porque ya van 2 veces que meto un proyecto y no me lo han apoyado, pero si ustedes gustan, vuelvo a preparar otra propuesta y esperamos tener suerte para empezar a trabajar juntos y obviamente les voy a mandar alguna invitación para colaborar si están de acuerdo. Lucía, creo que ya terminamos nuestra segunda parte general de preguntas. Liliana, Lisette, ¿nos podrían por favor canalizar las preguntas del público para los panelistas? Y si quieres, yo las estuve viendo y agrupando un poco por argumento. Por ejemplo, sobre el último punto que acaba de mencionar Enrique, hay 2 contribuciones, una de Leobardo Domínguez y la otra de Ramón Lugo, en donde evidencian exacto la existencia de datos que se generan en otras secretarías del gobierno, en otros ámbitos, que al compartirlas podrían enriquecer, digamos, las investigaciones que se están haciendo. Entonces yo creo que de esas 2 contribuciones saldrá la pregunta de cómo constituir redes para que los datos que estén generando en diferentes secretarías o en otras instituciones afuera de la academia se puedan integrar con las investigaciones que se están realizando en la academia y mejorar lo que realmente estaban proponiendo ustedes, ¿no? ¿Qué mecanismo o si se puede generar tipo una red nacional y a través de esa red intercambiar datos y organizar más foros o reuniones con diferentes enfoques, ¿no? Principalmente puede ser un enfoque científico sobre el análisis del proceso o ya en donde se reúnan todas las diferentes, el gobierno, la sociedad y la academia para llegar a influir en leyes a nivel nacional. Exacto, aquí veo que alguien comenta crear el Grupo Mexicano de Subsidencia. No sé si Dora, no sé. Sí, yo estoy en la mejor intención y yo espero que todos nuestros colegas que hoy respondieron tan favorablemente a este llamado, porque pues ahorita por lo menos ya tenemos el reconocimiento oficial del Comité Mexicano del Programa Hidrológico. Entonces, por lo menos existimos en el papel. Y yo creo que como grupo podríamos empezar a empujar a CONACYT, por ejemplo, que antes le gustaba favorecer las redes de trabajo, no sé si ahorita estemos en esa tónica todavía. Como les comentaba hace un rato, pensé, por ejemplo, en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, para México. Aquí en Querétaro está el CONCITEC, que también ha tenido una estrecha colaboración con el Centro de Geociencias, gracias a Lucía. Yo desde hace mucho tiempo he estado tratando de meter un proyecto que se llama LIGAR, LIGAS, que es un laboratorio interdisciplinario de agua y subsuelo. Lo he metido también en varias propuestas como un proyecto estratégico, tampoco he tenido suerte, pero bueno, se tiene que seguir empujando y sumándonos, yo creo, a este tipo de propuestas y en algún momento tiene que pegar. En Senapred, a lo mejor, si hay gente de Senapred, nos podría indicar en qué condiciones se puede apoyar. Esto que comentan los de INEGI, los chicos que elaboran INEGI, se me hace fenomenal. Yo no sabía nada de esta iniciativa. No sé si los demás de mis colegas, les agradecemos mucho que estén aquí y que estén en contacto con nosotros. Creo que podemos fortalecernos mucho juntos, academia, INEGI y cualquier otra institución. Creo que daría... Sí, creo que de los temas más importantes sería pensar en esto de conjuntar sets de datos, pensar en un repositorio a largo plazo, porque se me ocurre que a lo mejor el Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México en la siguiente administración cambia o desaparece o no sé, ¿no? Tendría que ser un repositorio que fuera a largo plazo y en formatos que podamos realmente utilizar, ¿no? No tan especializados para una cierta área o un cierto software, sino pues de manera más general. Incluso hasta texto, ¿no? O sea, como TXT y pues ya tener pues a lo mejor los metadatos para poder interpretarlos,
Pero sí, o sea, el tema del repositorio que esté disponible de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, cuando a lo mejor yo me retiro o me voy, ¿no? O alguien más se jubila, ¿no? Pero que esos datos de verdad puedan seguir existiendo para beneficio de las ciudades, de la sociedad, ¿no? Que no simplemente se vaya el conocimiento con los que somos autores. Si quieren, les comparto otros comentarios y preguntas que, por ejemplo, hay dos que se asocian al punto resaltado siempre por Enrique acerca de la conservación de los mantos acuíferos. Entonces, Elisa Velasco y Enrique Fernández mencionan, por ejemplo, que se está haciendo rehabilitación de infraestructura urbana en la zona de Tláhuac, Iztapalapa, creo. ¿Y cómo hacemos para rehabilitar nuestros mantos acuíferos? Y también Enrique dice que si es conocido el sistema de flujo a nivel del país, ¿cómo podría este conocimiento ser utilizado para un mejor manejo de las recargas? Bueno, yo puedo opinar. Adelante. Obviamente se desconocen los acuíferos y ese es el principal problema. Se tiene información, muchísima información de pozos porque hay muchísimos pozos perforados, pero no penetran al acuífero la mayor parte de las veces. No se sabe dónde terminan, pues por lo tanto no se pueden valorar. Es necesario hacerlo acuífero por acuífero. O sea, no es de que haya una solución mágica, a menos que la tecnología evolucione rápidamente y que en vez de lidar con las frecuencias altísimas que no penetran en el subsuelo, tengamos otra banda de frecuencia que penetre 50 metros. Eso ya sería un grandísimo avance como en algunos casos se utiliza para determinar los sedimentos marinos. O sea, esas bandas de frecuencia que se utilizan o que se utilizan para otras especialidades deben ser adoptadas por la gente que hace percepción remota con fines de entendimiento o conocimiento de los hundimientos para poder decir más de lo que se dice. O sea, es una herramienta fabulosa, pero nos limita a administrar, como les digo, los hundimientos, porque no vamos a poder decir qué sigue, o sea, a menos que estemos en una planicie costera, como lo decía hace rato nuestro ponente, pues ahí es más, el problema es menos difícil si podemos modelar ahí los hundimientos, porque los deltas son capas estratificadas y el modelo es aceptable, pero como decía Dora, obviamente el acuífero de Querétaro es mucho más complicado que un acuífero de capas. Entonces, es por zonas, sí tendrán cosas comunes, pero se tiene que hacer individualmente con la geofísica, con los pozos, a menos, como les digo, que haya un avance importante y que tengamos un espectro de frecuencia de los satélites que penetren más de lo que hacen, ¿no? Que es muy poco. Darío. Bueno, sí, con el tema de los satélites, o sea, pues no es tan poquito, ¿no? Es una medición cada 6 días de todo el país, de todo el mundo, o sea, no es poco. Que no tiene penetración al subsuelo, eso es un hecho, pero no es algo que se pueda resolver a corto plazo desde satélite, ¿no? Tal vez otras técnicas geofísicas desde otras plataformas, ¿no? Una avioneta, un helicóptero, pero desde satélite no es algo que sea siquiera alcanzable a corto plazo. Podríamos pensar en lanzar uno nosotros. Ojalá. Sin embargo, nos tenemos que agradecer mucho que hay datos gratis de satélite en nuestra generación, ¿no? De otra manera, pues no tendríamos materia prima para hacer investigación. Efraín. Sí, acabo de recordar que el doctor Héctor Aguilar tiene una empresa que se llama Sísmica de Suelos. Anótenla porque ahí tiene una página en donde están a disposición de todo el público la red de datos de asentamiento del sistema de aguas de la Ciudad de México. Es una red, no sé, de varios cientos de puntos en donde se ha venido midiendo el hundimiento desde hace ya varios decenios. Incluso ahorita para nuestros amigos que están trabajando con
con el INSAR o con los satélites también ahí pueden obtener datos como para calibrar sus métodos, ¿sí? Ahorita nomás era el comentario, ¿sí? ¿Cómo dices que se llama la empresa? Se llama Sísmica de Suelos. O sea, si entras a la página ahí vas a ver que ahí está toda ellos, es el doctor Héctor Aguilar, que fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica hace unos años. Él puso ahí a disposición de quien quiera. Es una cosa totalmente altruista. Ya está a disposición de todos, ¿no? Y pueden bajar ahí los datos, incluso sacar gráficas, ¿no? ¿Sí? Y ahora son datos topográficos, ¿sí? Entonces, el margen de error, pues no, creo yo que es bastante pequeño. Y por otro lado, también hay dos comentarios que nos hacen regresar a esa interacción entre científico y sociedad de Michelle Munive y Sonia Kova, que ponen en evidencia la importancia de trabajar el tema con la gente, porque si no se queda en la academia, en las instituciones, las personas no se apropian del conocimiento. Y Sonia también pregunta si se van a organizar otros foros más abiertos. Digamos que nosotros los organizadores hemos tratado de difundir lo más posible el evento de hoy, de mañana, porque realmente la idea era llegar a todos, no solamente a los científicos. Sobre todo el día de mañana se hará con un enfoque muy cercano a la población. Y creo que sí sea fundamental seguir realizando esos tipos de eventos. Entonces, yo creo que muchos de los que nos escuchan, además de la parte científica del estudio físico del proceso, están interesados realmente en cómo aterrizarlo con la sociedad. No sé si alguien tiene algo. Digo, los invito a participar mañana. Hoy en la tarde vamos a tener todavía una sesión técnica, pero a partir de mañana ya sería una sesión más acerca de con las autoridades y con el público en general. Hay algunas preguntas en Facebook. Paulina Anguiano pregunta, bueno, agradece por la organización del evento y pregunta si son conocidas otras zonas de Baja California fuera de Cerro Prieto que presentan fenómenos significativos. Emily Valderas también pregunta, bueno, da información acerca de los testigos que se utilizan para medir subsidencia cuando son robados. Y también con un tema similar, Emily Valderas menciona qué medidas podrían implementarse para la restauración genuina de la infraestructura urbana ya dañada, si solo queda esperar para poder demolerla o si se puede realizar algún tipo de mitigación. Mira, yo he tenido desde hace ya varios años la fortuna de estar metido en el tema de conservación del patrimonio artístico y cultural. Incluso me ha tocado ver algún caso ahí en Querétaro, ¿no? Santa Rosa. Y ese es uno de los temas más que a mí me preocupan más, porque el hundimiento, la subsidencia, pues ya hemos dicho que daña la infraestructura urbana y en particular es especialmente severo con lo que nosotros consideramos el patrimonio artístico, arquitectónico. ¿Sí? Por ejemplo, ahí los que llevan la delantera en esto han sido tradicionalmente los italianos. Entonces, por ejemplo, para el caso de la Catedral Metropolitana, nosotros en algún momento estuvimos muy en contacto con el Comité para la Conservación de la Torre de Pisa, pues porque tenían problemas en cierta manera parecidos en algún sentido. Incluso estuvimos trabajando con el presidente de ese comité, el profesor Jamilkovsky, Michele Jamilkovsky. Y entonces es un tema muy importante. Del hundimiento provoca daños a las estructuras y el patrimonio cultural es una de las cosas que más severamente se ve afectado. Es una catástrofe, y es una catástrofe que corre con un reloj que va lentamente, mientras que otras catástrofes, como por ejemplo los sismos o los fenómenos meteorológicos, corren con relojes que avanzan mucho más rápido. Aquí no sé de dónde va a salir el dinero para conservar todo el patrimonio artístico que tenemos, al menos en la Ciudad de México.
Tenemos casos también en el Bajío, como en Celaya, donde hay el Templo de San Francisco, pero sí es en Celaya, ¿verdad? Luego está también el Templo del Carmen, está también en Morelia, que tenemos problemas con con la conservación de este patrimonio, etcétera. Ese es un problema que yo no le veo solución en el corto plazo, porque no sé de dónde va a salir el dinero para conservar esto. Aumenta la vulnerabilidad de las estructuras a otro tipo de fenómenos, principalmente el sísmico, con esto de los hundimientos diferenciales que se le inducen. Eva, adelante. Sí, yo quería responder porque había preguntas sobre hundimiento en Baja California, que yo sé no hay aparte de de zonas de Cerro Prieto, ni toca a Ciudad de Mexicali, es una zona rural. Pero nosotros lo vemos en tamaño más o menos de 200 kilómetros cuadrados y Enrique Cabral creo que en la tabla tenía 900 kilómetros cuadrados en Baja California, entonces él sabe más secretos, creo. O no lo vi porque fueron números muy chiquitos en mi pantalla, pero quería mencionar que hay acuífero de agua dulce abajo del Pacífico en la frontera entre Santiago y Tijuana, y no sé si ya americanos están extrayendo o van a extraer. Entonces, si van a extraer, claro, del lado del mexicano no va a estar ningún control porque nadie va a meterse en problemas. Entonces, podemos tener subsidencia allá, no sé. Gracias. Enrique. No es secreto. Lo que hemos detectado, además del área de estudio de la doctora Luhuaca, es en el área de Mulegé en particular. Y contestando la pregunta que habían hecho. ¿Es Tres Vírgenes o es pura ciudad? Porque hay campos geotérmicos. No, es en la zona, es en la ciudad de Mulegé. Entonces, no sé. Y ¿Qué más creo decía que... la pregunta, perdón? ¿Mm? ¿Qué más decía la pregunta? Era como que una pregunta compuesta por 4 o algo así. Sí, ya no. Bueno, si quieren, vemos Perdón. las últimas que a lo mejor se están relacionando porque mencionas que la CNH tiene, regresando un poco a los datos, la base de datos disponibles, se tiene un censo de pozos petroleros y que tiene la CNH, y también se menciona la posibilidad de poder tener un censo de todos los pozos de agua a nivel nacional. Y al mismo tiempo se menciona la posibilidad hay de usar la red geodésica nacional para contribuir al monitoreo activo de la subsidencia. Darío. Sí, no, y además de lo que ya existe de mediciones geodésicas, lo que estamos ahorita empujando fuertísimo es incorporar las mediciones con satélite de manera rutinaria, ¿no? Incorporar el INSAR en esta pintura a nivel nacional de los desplazamientos, junto con el doctor Enrique, junto con Enrique Fernández, junto con estudiantes en la Facultad de Ingeniería como Josué. Entonces, sí, o sea, también eso es una parte a lo que queremos llegar en el futuro cercano. Jorge. Bueno, yo un comentario breve respecto al uso de la red geodésica nacional, que desde mi punto de vista sería una solución inmediata si es que dicha red estuviera actualizada. O sea, primero tenemos que terminar de actualizarla. Es una red que se estableció en los 70s y hay apenas algunas estaciones de gravedad absoluta nuevas, unas cuantas que hemos hecho nosotros, por cierto, alrededor de unas 20 o algo así, pero en zonas muy específicas. El problema con la red geodésica del INEGI, que está usando nuestros puntos, por cierto, ahora ha venido varias veces a checarlos acá al laboratorio, es que no está suficientemente extendida. Entonces, por ahí, si Darío estás trabajando en el INEGI, impúlsalo, nosotros tenemos el equipo para hacerlo y sería un punto paralelo, digamos, de dónde empezar
todo este esfuerzo, ¿no? Es fundamental, qué bueno que lo tocan, porque pues es un marco de referencia que no es completamente estático, porque hemos visto que se mueve, pero si lo tenemos, lo podemos revisar cada año o cada de vez en cuando. Entonces, yo apoyaría una iniciativa de ese tipo, efectivamente. Bueno, solo para contestar el comentario, no estoy en INEGI, estoy en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Pero sí, colaborando con el Instituto de Geofísica y por ahí donde se va dando esta liga, ¿no? Y estaba leyendo yo ahorita las preguntas en el chat también acerca de el trabajo en la Ciudad de México con respecto a los agrietamientos que tienen que ver con la investigación que yo hago, pero pues ahí, o sea, no es que uno no quiera dar su opinión, ¿no? Sino que simplemente, pues digo, nadie me pregunta, ¿no? También así es como... el trabajo existe, uno hace el esfuerzo de generar el conocimiento, pero después de ahí a que tenga un impacto en la sociedad y en las tomas de decisiones, pues es diferente también. Hay que publicar. No, está publicado, ¿no? Entonces, ya está publicado. Entonces ya tendrá su impacto, ten paciencia. Sí, seguro. No, lo malo es que lo publican en inglés y luego a ver quién sabe inglés ahí entre los personajes ese es un comentario bien interesante que porque pululan claro, en las alcaldías, ¿no? Es bien cierto. chistoso porque el sistema nos obliga a dar difusión a nuestros trabajos a nivel internacional y castiga mucho a cualquier trabajo que se escribe para que lo entienda el alcalde de Xochimilco, el alcalde de Tláhuac o el jefe de construcciones de esas demarcaciones, ¿no? Y a lo mejor como que alguien debería de pugnar porque también se le dé el debido valor a este tipo de cosas que inciden directamente, no digo en la práctica profesional, pero también en la toma de decisiones de las autoridades. Sí, porque ¿de qué sirve que lo publiques en el journal de no sé dónde si acá el licenciado Fotutes pues no lo va a entender? Tenemos aquí un funcionario de INEGI que tal vez nos podría ayudar con su punto de vista. Es Ramón Lugo, que ha estado participando activamente en el chat. Y yo creo que prácticamente con su intervención terminamos, porque aquí nos podemos quedar todo el día y todavía faltan las sesiones de la tarde. Entonces... Sí, gracias. Voy a ser muy breve, doctora. Gracias y un saludo a todos y muchas gracias por invitarnos al foro. Es muy interesante. Sí, miren, realmente el INEGI tiene, ustedes saben, una red geodésica nacional activa, la cual hace falta, bueno, pues con fines, más bien está ubicada para fines de medición y determinación del geoide. Entonces, pues los fines que buscamos son diferentes, pero dada la importancia precisamente del proyecto y de lo que reviste la parte que guarda lo de la subsidencia, pues se puede vincular precisamente con la institución para poder hacer estas mediciones en valles y en ciudades que estén afectados por el proceso. Mi compañera hace rato mencionaba sobre la iniciativa de generar este mapa de subsidencia. Es un mapa general, doctores, es un mapa que tiene que ver con atributos muy genéricos, pero que no habíamos encontrado en el país, es decir, no tenemos un continuo nacional de estructuras de subsidencia en México. Y lo que, apegándonos a la normativa y a lo que nos dictamina la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, pues nos dimos a la tarea de crear un diccionario de datos muy sencillo, nada complejo y de acuerdo a nuestras posibilidades, infraestructura y representación de tipo nacional. Con tal suerte de que pues lo que estamos trabajando es levantar todos los valles que presentan subsidencia en el terreno y cartografiarlos con una estructura, insisto, muy sencilla y que hemos aportado ya más o menos como un 80% del país que tenemos ubicado. Y sabemos de nuestras limitaciones y de lo que implica, porque ya meterse en un trabajo especializado como lo que ustedes están exponiendo, pues amerita de instrumentación, amerita de más elementos para, bueno, quería no utilizar la palabra caracterizar como menciona el doctor, pero bueno, pues para definir de manera muy clara la subsidencia de acuerdo a los temas que se aborden. Sin embargo, creemos que este panorama nacional pues permitiría pues tener el universo de los valles que se pueden ir sumando.
y la ventaja es que tenemos una estructura homogénea. Esa sería para ir checando, bueno, pues cuánto avanza esto en términos de longitudes, por ejemplo, a lo largo del país. Y bueno, pues nosotros nos inscribimos al foro precisamente por eso, para conocer su punto de vista, para saber las fortalezas del producto, las debilidades y para ponerlo a su disposición. El INEGI hace información para todos. Bueno, déjenme también el comentario de lo que nos metimos aquí en Honduras, es un poco con lo del volcán, pero ese es punto y aparte. Y estamos en la mayor disposición de seguir colaborando. Para nosotros es de gran interés este foro y pues seguimos participando. Muchas gracias. Una duda, ¿cómo nació esta iniciativa o a raíz de que alguien los impulsó, se los solicitó alguna entidad? Revisamos, miren, lo que sucede es que el INEGI tiene la tradición de la elaboración de la cartografía geológica, que al final terminó con la estabilización o la consolidación del Servicio Geológico Mexicano. Sin embargo, bueno, pues se empezó a partir ya de la constitución de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, pues los elementos que ubicaban, encontrar aquella información de interés nacional o que podía aportar dentro de los recursos nacionales, de los recursos naturales, perdón, en la parte que es de uso para las diferentes comunidades. Entonces, por el 2012 se creó esta parte de buscar si este tema de los fenómenos geológicos estaba cartografiado a nivel nacional y nos encontramos que el tema de subsidencia pues no tenía, si bien algunos trabajos por la UNAM, otros trabajos por acá por el CENAPRED, no tenía una representación nacional. Entonces nos dimos a la tarea de generar un diccionario de datos muy sencillo, nada complejo a lo que ustedes están presentando, pero que sí diera el pie para tener esa representación nacional. Entonces, tenemos desde 2012 avanzando, teniendo ya algunas publicaciones abiertas al público en formato PDF y estamos próximos también, se nos está pidiendo ya subir los datos vectoriales para que sean de uso abierto y del público. Entonces, esa es la idea. Nosotros lo que pretendemos es sumar sinergias, trabajar con ustedes, poner la metodología a su disposición para pues encontrar áreas de oportunidad, fortalezas y pues seguir sumando, como lo dijeron, a este barco en el cual navegamos todos. Esa es la idea, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que se han creado varias sinergias en este foro. Podemos estar todos muy contentos. Estamos más preocupados porque está duro el problema, pero yo creo que pueden salir cosas muy buenas ahorita, sobre todo con esta parte institucional, ¿no? Sí, claro. Y a mí lo que les comentaba es de que, por ejemplo, buscar los canales que permitan que el gobierno empuje, hay diferentes elementos que pueden servir. Les pongo otro ejemplo. En el INEGI se maneja un apartado que se llama información de interés nacional, que debe de empujar la academia o debe de empujar alguna institución pública importante, y entonces esto convierte a proyectos transeccionales, que no necesariamente tiene que estar casado con un ejercicio en 6 años, sino que por su importancia, por la relevancia que reviste, tiene que trascender a lo largo de diferentes sexenios. Y creo que lo que hablamos en términos de la mejor eficiencia y explotación del agua, pues es algo que tiene que estar dentro de este proyecto o información de interés nacional. ¿Cómo se llama? Proyecto de información de interés nacional. Sí, el apartado, doctora, es en la parte del INEGI del SNIEG, hay una parte que dice información de interés nacional. Entonces, el promoverlo por las instancias académicas o públicas de manera estructurada, obliga a las partes a que no sea un proyecto que quede nada más perdido en un sexenio, sino que tenga esa continuidad en términos de recursos, de infraestructura, de todo lo que implique. Entonces, pues hay que aprovechar estas cuestiones que ya están dentro de la ley del SNIEG. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, doctora, a sus órdenes. ¿Un comentario breve? Sí, por supuesto. Bueno, relacionado con lo que estás diciendo, Ramón, de interés nacional, hace como unos 5 años más o menos,
fuimos invitados a una reunión de un comité en donde había pues, personas del INEGI, del Ejército, había diputados, en fin. Y se declaró en esa sesión como de interés nacional la renovación o el restablecimiento, digamos, de una red nacional de G absoluta. ¿Por qué? Porque es muy importante, como tú lo sabes, para la navegación y para muchas otras cosas, además de para los hundimientos. O sea, establecer un número, de hecho le pusimos número, 20 inicialmente estaciones de G absoluta repartidas en la República, se declaró de interés nacional. Se quedó en el papel, o sea, al poco tiempo cambiamos y era un comité a alto nivel, entonces es importante pues que utilizar el moto pero no es garantía, eso es lo que quiero decir. O sea, y este es un ejemplo. Está declarado, yo tengo un documento donde dice que es de interés nacional, pero se quedó nada más en un plan. Bueno, eso no es para desanimarlos, es nada más bien para que seamos fuertes y aguantemos los reveses. Sí, sí, doctor. Es verdad. La información de interés nacional está publicada, a diferencia, por ejemplo, la parte que tiene que ver con uso del suelo y vegetación que se trabaja con Semarnat, es un producto que debido a este impulso se ha estado renovando con una dinámica más cercana, por ejemplo, de 3 años. Entonces, y cae en lo mismo, es transeccional y sigue funcionando. Habría que revisar los términos en los que se quedó el acuerdo y revisar por qué se ha detenido, porque si las partes lo declararon como tal, pues debería seguirse impulsando. O sea, ahí es letra que se le tiene que dar precisamente esa continuidad. Y es una posibilidad que establece desde que se modificó la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. O sea, nos obliga a estar en esta dinámica de atender realmente. Yo lo que no he encontrado todavía y que no hemos tenido la suerte de impulsar así de manera muy eficiente es la parte del agua, porque es un recurso súper vital. Y entonces, pues hay varios temas dentro del agua que pueden ser empujados. Uno de ellos es derivado a esto, lo que sucede precisamente en la sobreexplotación, ¿no? El agua y sus consecuencias. Entonces, bueno, pero ¿quién tiene que empujar? Pues la academia, las instituciones, la CNA, o sea, los que están en esta parte para hacer las sinergias y tomar esta letra del sistema como un elemento que coadyuve. Eso es lo que yo veo. Y gracias. No. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos tenido una mesa muy productiva, creo que ya quedó clarísima la alta necesidad de sistemas de monitoreo, de visión de largo plazo, de integrarnos como grupo para tener mayor fuerza para solicitar recursos, para homogeneizar datos. Entonces yo les ofrezco tomar este grupo mexicano para que tengamos una identidad conjunta. Les mandaré información y vamos trabajando, ¿no? Vamos jalando sobre esa línea. Yo lo había dejado de lado un par de años, pero ahorita ya que se acaba la pandemia, es un buen momento para retomar, ¿no? Si ustedes están de acuerdo. Les agradezco mucho todas sus contribuciones a nuestros excelentes panelistas. Un gran aplauso. Y a todo el público que ha estado muy activo y muy pendiente. No se vayan, tengo entendido que a las 4 de la tarde reiniciamos con las presentaciones de las técnicas de las personas que sometieron resumen y que prepararon una plática para esta tarde de 4 a 7. Y mañana, en la mañana, tenemos un conversatorio con las autoridades de la alcaldía de Iztapalapa y con el director de hidrología de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. Y vamos a presentar, les vamos a compartir cómo hemos ido avanzando con el Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento, que se inauguró a inicios de este año en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, les vamos a contar sus alcances y ojalá y sigan con nosotros en el resto del evento. No sé si Lucía tiene algún anuncio más. Nada más, la liga de Zoom es la misma, no cambia, es igual para hoy y para el día de mañana.
En Facebook mucha gente estuvo preguntando para la liga. Si hay alguien más que quisiera tener acceso, nada más me manda un correo electrónico. Aquí lo pongo en el chat. Ya lo puse en el chat de Facebook para que puedan asistir a las diferentes actividades. Y nuevamente muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto. Creo que ha salido muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos a rato.